Bienvenidos a otra sesión junto al fuego, esta vez express. Vamos a ir al turrón y a enseñaros cómo se empieza a jugar una partida de Buddy Cop. Tengo conmigo al nunca ocioso, nunca sin ocio, Pepe Pedraz, el autor del juego, que va a guiarnos a través de estos primeros pasos para que veáis un poco cómo funciona esto. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos a pasar un rato la más de entretenido, la mejor compañía, que sin duda es la tuya, Óscar. Anda. Bueno, pues vamos a unir nuestras placas en esta pequeña presentación del juego, y sin más preámbulo vamos a abrir aquí la mesa de juego que tenemos preparada con su caja y sus 5 cartas de introducción que vamos a leer ahora. Y vamos a ir pues trabajando sobre la historia a medida que vamos leyendo la introducción, y luego pasaremos a resolver las cartas de nudo, y ya pues nos dirá Pepe qué tenemos que conseguir en el juego, cuál es el objetivo y nada. Pepe, ¿cómo empezamos en esto? Mira, esto es muy sencillo. Como podéis ver en esta mesa que tan magníficamente ha creado nuestro querido amigo Óscar, tenemos 3 tipos de cartas: las cartas de introducción, las cartas de nudo y las cartas de desenlace. Al principio de cada partida la preparación es muy sencilla. Se cogen las 5 cartas de introducción, como tiene Óscar puesto ahí, y se ordenan del número 1 al número 5. Como veis en el dorso, tienen la numeración hecha, con lo cual ponéis 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a las cartas de desenlace y hay 5 diferentes. Únicamente tenéis que barajarlas boca abajo y coger una de ellas y apartarla, como tiene muy bien hecho Óscar. Ahí tenemos una carta de desenlace y el resto se meten otra vez en la caja. Esto dota al juego de mucha rejugabilidad, pues hay 5 finales diferentes y además, como dice el manual, el final de los detectives ya está escrito, ya lo tenemos escrito, aunque ni Óscar ni yo tenemos ni idea cuál es el final, con lo cual tendremos que ir improvisando. Y posteriormente, aunque no vamos a hacer el trabajo aquí, tenemos las 40 cartas de nudo diferentes, ¿vale? Que se reparten en pistas, en escenas del crimen, en misivas que mandaba el asesino a los detectives y en trama. De estas 40 cartas vamos a coger las 10 de trama, que son las que dan color a la aventura y establecen la relación entre los detectives y crean el entorno de juego. Y de las otras 10 vamos a coger 4, 4 y 4. 4 escenas del crimen, 4 pistas, 4 misivas que mandaba el detective. Y el resto, las 6 restantes, se devuelven a la caja. ¿Cuándo terminará el juego? Que no lo vamos a hacer todo hoy, Óscar y yo, porque esto es una demo. Cuando los detectives, Óscar y yo, desvelemos las 4 pistas que nos condujeron a la guarida del asesino, desvelemos las 4 víctimas que ejecutó el asesino y desvelemos las 4 misivas, las 4 cartas que mandaba el asesino a la policía, el juego habrá terminado y podremos pasar a la carta de desenlace. Esto, si estamos jugando físicamente, Óscar roba la primera carta y mira lo que pone. Antes de recrear vuestra investigación, ¿en qué año estáis? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Es el mundo real o un mundo de ficción? Siendo esto una demo, creo que vamos a dejar la potencialidad del juego que tiene a los jugadores que lo vayan a jugar. Nosotros yo creo que vamos a hacerlo en el presente o en un pasado no muy lejano, ¿no? De hecho, mira, para que mole un poco más, 2020, un periodo real que fue durante la pandemia, donde los detectives de la policía, porque esto estamos estableciendo el flashback, que somos Óscar y yo, estábamos delante de la guarida, porque este asesino empezó a asesinar durante la pandemia. Estáis situados frente a la guarida del despiadado asesino en serie, solo rodea la oscuridad. Este juego empieza desde el final y vuelve a las pesquisas. ¿Dónde nos encontramos, Óscar? ¿Dónde te imaginas que hemos dado con ese asesino en serie? ¿Dónde estamos? ¿En un polígono? ¿En una mansión a las afueras? ¿En un piso franco? ¿En una finca de Toledo perdido? Estamos en un hospital de campaña que nunca se terminó de poner en marcha. Maravilloso, que parecía que estaba abandonado y conseguimos llegar allí. Está todo quizá con las cintas porque está terminando la pandemia y está con las cintas de cuidado, de ponerse la mascarilla, etcétera, etcétera, pero está abandonado. Quizá imagino una tarde fría de otoño o de invierno y ese aire fresco arrastra las diferentes mascarillas que hay tiradas por el suelo, papeles, etcétera, etcétera, y se cuela por las rendijas de ese hospital de campaña y hace un traqueteo de que hace que golpeen las pequeñas cortinillas o las puertas de plástico. Muy bien. Vale, Óscar vamos roba a la la siguiente tercera. carta.
Una fría gota de sudor recorre vuestra frente. Sin embargo, sentir cerca a vuestro compañero parece daros un respiro. ¿Quiénes sois? Presentaos con el nombre completo y antigüedad en el cuerpo de policía y describid un rasgo peculiar que os hace únicos. Muy bien, yo creo que voy a ser Sammy. Soy un recién incorporado con muchísimas ganas. La verdad es que toda la vida no he tenido ni la más remota idea de lo que hacer. Pero hace relativamente pocos años me dijeron, Sammy, preséntate a Nacional y creo que te irá bien. Seguro que estás bien allí. Yo lo pensé y como no lo tenía claro, pero me obligaron a estudiar la carrera de criminología, malita sea, porque me gustaban las series de televisión y era lo único que me atraía, me decanté por esa vía. Poco a poco fui descubriendo un mundo cuanto menos interesantes, aunque tampoco me mataba, la verdad. Me gustaban más las clases que daba por las tardes de artes marciales, de deportes de contacto, aunque nunca se me dio especialmente bien. Así que este era un primer caso grande que me asignaron, pero realmente yo creo que estaba allí más por controlar a mi compañero que por propia convicción. Así que giro la cabeza y miro a mi compañero. ¿A quién estoy viendo, Óscar? Recibo la pelota que me has lanzado de mi comportamiento y soy Andrés Gálvez, un guardia civil que ya está más pensando en su jubilación que en otra cosa. Lleva 20 años asignado a homicidios y efectivamente su comportamiento de aquí a un tiempo deja mucho que desear. Durante la pandemia especialmente ha sido cruel con su familia y con sus allegados, ha perdido a mucha gente y eso ha acabado minando su estado de ánimo y, entre otras cosas, pues lo paga con su recién llegado compañero al que le falta calle. Vale. Fantástico. Una luz se enciende en la noche, ahí está el asesino. No os podéis creer que hayáis estado tan ciegos. ¿Cómo es la persona que veis describirla sin profundizar? ¿Qué atrocidad está cometiendo ante vuestros ojos? Yo imagino a estos dos detectives, a estos dos investigadores que están frente a ese hospital de campaña, y corrígeme, Óscar, si me equivoco, y empieza a atardecer y la oscuridad empieza a acechar con nocturnidad y alevosía. Quizá una vela o un candil, puesto que la electricidad está desconectada, se enciende en la oscuridad y quizá y solo quizá se escucha un serrucho que corta algo. Sammy gira la cabeza y mira a su compañero porque nunca ha estado seguro de cómo proceder en estos casos y quizá lo que rompe esa mirada es un grito de esa persona que está serrando y todavía sigue viva. Vale. Tenemos que describir a la persona. Sí, eso te lo dejo a ti. Sin Vale. profundizar, esto es Sin importante. profundizar. ¿Por qué sin profundizar? Esto tiene una explicación. Porque luego iremos configurando todo durante las cartas de nudo. Entonces, le podemos dar un esbozo de persona y a partir de ahí ya trabajaremos luego. Vale, la persona que vemos, de género indefinido por ahora, tiene el pelo largo que le tapa el rostro, con lo cual ese detalle ahora mismo no tenemos su cara, pero sí sabemos que tiene el pelo largo y liso, quizá un poco churretoso por ese trabajo que está haciendo tan sanguinolento. Y lo que sí vemos es que tiene las extremidades particularmente delgadas. Además, es impactante ver cómo la acción de serrar un cuerpo que requiere, pues, gran fuerza física o mucha precisión, la está ejecutando con una maestría terrorífica, ¿no? Y quizá, mientras escuchamos cómo el serrucho cierra ese hueso, una cierta risilla nerviosa rompe ese aire que se cuela entre las portezuelas y las sábanas de ese campamento, de ese hospital. Qué mal rollo. Vale, pasamos a la quinta, que si no me equivoco la leo yo. Bueno, sí. Es hora de explorar vuestros recuerdos y pormenorizar la investigación que os trajo hasta aquí. ¿Cómo habéis llegado hasta este momento? Para responder a esta pregunta, pasad a las cartas de nudo y seguid las reglas de juego. Muy bien. Ahora recogemos, como muy bien está haciendo nuestro querido investigador de lo paranormal y lo real, Óscar. Estas cartas ya no nos sirven y pasamos a las cartas de nudo. Estas cartas va exactamente igual, las robamos de una a otra persona que esté jugando y las vamos resolviendo, pero tiene una serie de características. Recordad que hay 4 tipos de carta diferentes: las cartas de trama, las cartas de pista, las cartas de escenas del crimen y las cartas de misiva del asesino, y vamos a ver cómo se resuelve una carta. En este caso la robaría yo. La robo del montón Ya la y, he puesto ahí arriba, perdón. vale, le clica
Me he adelantado. No, está perfecto. Y en este caso es una carta de trama. Las cartas de trama, ¿para qué se usan? Pues para establecer un mundo que nos conecte a los dos. Se resuelven siempre de arriba a abajo. En la parte superior hay una pregunta que tenemos que contestar los dos investigadores, los dos detectives. Luego hay dos preguntas y yo, que he robado la carta, decido quién contesta qué pregunta. Y en algunas cartas, en la parte inferior, puede poner algo que tenemos que hacer ambos. Entonces, ¿por qué os expulsaron del cuerpo hace unos meses antes de que comenzaran los asesinatos? Recuerdo perfectamente por qué estuve fuera durante un tiempo y fue porque no tomé las mejores decisiones. Quizá podría decir que fue por la violencia que tengo dentro de mí y que necesito sacar de vez en cuando, pero la verdad es que desde que conozco a Galvez, ¿no, Óscar? Sí. A mi compañero, hay una vena de mala hostia que ha surgido dentro de mí. Y desde que veo sus interrogatorios me siento motivado a despertar esa sed de venganza, justificada o injustificada, con ciertos sospechosos que considero lo peor de lo peor. Una paliza no justificada a destiempo y a la persona no indicada fue un signo más que evidente para que me echaran. Pero bueno, hoy estoy aquí y estoy en el cuerpo, así que algo habrá pasado por el camino. Creo que voy a coger lo tuyo y lo voy a elaborar un poco más porque efectivamente le diste una salida poco ética a tus impulsos y en parte azuzada por mí, porque tuvimos la oportunidad de hacer una escolta a un alcalde de una ciudad central de España y pues la gestión de ese alcalde había provocado muchísimas, a una personalidad política, ¿no? Había provocado muchísimos problemas. La gestión de la pandemia, falleció mucha gente, entre otras personas, gran parte de la familia de Gálvez, gran parte de mi familia. Sami, un poco más sensible que Gálvez, quizás se vio afectado por todas las historias que Gálvez le había contado mientras se dirigían hacia la escolta, de por qué odiaba tanto a esta persona y qué ironía, ¿no? Del destino el tener que escoltar ahora a esta persona a la que, sin pensármelo dos veces, si no fuese parte de las Fuerzas Armadas, le habría pegado un tiro entre ceja y ceja. Y pues yo creo que eso acabó calando en Sami, y cuando tuvimos la oportunidad y el político pues dijo un par de comentarios fuera de tono, al salir de la rueda de prensa, pues a mí se tuvo esa reacción, ¿no? Y pues Gálvez intentó mediar ante la comisaría y al final pues los acabaron expulsando a los dos al darse cuenta de que realmente había sido una cosa, ¿no? Que habíamos hecho entre los dos. Fantástico. Ahora yo voy a elegir contestar a la primera y le voy a mandar a Óscar la segunda. ¿Vale? ¿Por qué el inspector nos trajo de vuelta a la comisaría? Yo aquí, delante del asesino, sé por qué estoy aquí. Y está claro que Gálvez y yo somos resolutivos. Es verdad, no somos los más sensibles ni somos los que tenemos más tacto, maldita sea. Pero cuando hay un caso y alguien quiere cerrar esa jodida carpeta de mierda y meterlo en el archivador, somos los mejores. Somos perros de presa que nos tiramos a la primera persona que tiene indicios, la llenamos de mierda, sea por lo civil o por lo criminal. Y una vez que está enmierdada hasta arriba, la metemos en el trullo. Y el comisario sabe que somos los mejores. Ya he dicho, no somos los más prácticos, no somos los que estamos quizá dentro de la ley, no somos los detectives de homicidios que probablemente Madrid merezca, pero sí somos los que necesita ahora mismo. Yo no he dicho Madrid, lo has dicho tú. Bueno, pues lo digo yo, ahora estamos en Madrid, querido compañero. Bien, ¿qué estaba sucediendo en el cuerpo de policía y por qué crees que algo no olía bien? Desde que se dio la orden del confinamiento, desde el gobierno, el cuerpo de policía del departamento empezó a recibir órdenes dentro de la propia Comunidad de Madrid de hacer cosas, hacer caso omiso a ciertas directivas y centrarse en cosas que a mí no me olían nada bien. Le pidieron tanto a a toda la comisaría, que no hiciesen muchas preguntas y que simplemente pues siguieran las órdenes, porque era una emergencia, había que hacer las cosas así, no era el tiempo de cuestionar nada y bueno, en ese momento la sensación de impotencia pues se fue implementando, ¿no? en su interior. Maravilloso, y ahora los dos contestamos. ¿Cómo en nuestra comisaría? Pues probablemente Sami
al inicio de su carrera podría decir que es la hostia, pero realmente esa no dirá. Son tonos blancos, tonos grises, gente sentada en mostradores y gente enfadada esperando que le atienda la gente que se sienta en los mostradores. DNIs que se hacen unos días, otros días gente por hurtos menores que estarán en la calle el día siguiente, gente resignada, gente motivada, una comisaría de policía. Lo que sí recuerdas a mí es ese día que entró por la puerta y estaba Gálvez. Recuerda ese cartel de prohibido fumar y recuerda a Gálvez fumándose un puro de 3 pares de narices. Siempre admiró de él que le daba igual lo que dijesen, le daba igual lo que opinesen. Y había una cosa que estaba por encima del inglés nivel B1 y de cualquier tipo de formación, que era su experiencia en la calle. De eso, Gálvez tenía experiencia de sobra. Así es, y también recuerda haber visto a Sammy entrar desgarbado mientras Gálvez apagaba su puro en el signo de prohibido fumar, y lo miró y lo caló inmediatamente como alguien que iba a necesitar mucha mano izquierda, cosa que Gálvez pues no tenía, y pues en el momento en que los emparejaron cuestionó enérgicamente la decisión del sargento. Pero, bueno, la comisaría en esos días empezó a estar cada vez más abarrotada, los protocolos de COVID se incrementaron y, bueno, al final Gálvez y Sammy estuvieron, pues eran prácticamente la única persona con la que podían conversar el uno con el otro, y eso contribuyó a aislarlos y a unirlos más, ¿no?, del resto de la comisaría, y aquí estamos. Maravilloso. Ahora esta carta, como veis, una única carta, nos ha dado para crear el inicio de un mundo bastante interesante, la relación de los dos. Una carta, aún quedan tropocientas. Con lo cual esta carta ahora se pondrá encima de la mesa de juego y podremos rellenar posis, papeles con notas para acordarnos de las cosas, porque luego este juego también sirve como herramienta para crear casos de investigación para otros juegos. Con lo cual Gálvez y Sammy podrían ser unos personajes para una crónica futura de Balada Triste de la Ciudad o de Game Show o de vuestro sistema de investigación favorito, pero ya lo tendríamos creado, una localización completa, una conexión de los dos personajes y dos personajes jugables. Incluso voy a decir para otra partida de Buddy Cop, retomando el caso que ha habido un copycat, ¿no? Correctísimo. También se podría hacer. Vale. Dale, Óscar, siguiente carta. Esta la resuelves tú. Lo que es importante es que esta carta, aunque lo estamos jugando online y Óscar la está viendo, esta carta solo la vería Óscar. O sea, cuando tú coges la carta, solo la vería Óscar para él mismo en físico. Aquí lo voy a ver yo también, ¿vale? Vale, que no mires. Vale, es una carta de escena del crimen. Fantástico. ¿Quién era la víctima y qué partes de su cuerpo habían sido mutiladas? Esto lo respondemos los dos, lo respondo yo, ¿cómo? Esto de arriba a abajo, la primera parte la respondemos los dos, luego tú me lanzas una pregunta y tú te quedas otra, y si hay una parte inferior, pues lo que diga la carta. En este caso no hay una parte inferior, ¿vale? Esta no quiere decir que sea la primera víctima, vamos a recordar una de las víctimas. Podemos decir que sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Vale, pues una de las víctimas es un magnate de la construcción que se vio envuelto era muy famoso porque se vio envuelto en varios escándalos de malversación de fondos. Estos escándalos resurgieron a la luz con el tema del COVID porque se puso en manifiesto que ciertos sitios como hospitales o centros de salud y tal que había construido esta empresa, lo habían construido de manera bastante barata y sin preocuparse de los detalles. Y te dejo que respondas tú cómo había sido mutilado el cuerpo. Pues, ¿qué voy a decir? Apareció muerto y con ambas manos amputadas. Y ahora te lanzo una de estas dos preguntas y respondo yo otra, ¿no? Sí, correcto. ¿Con qué pecado capital relacionarías este asesinato? Pues que creo que es un pecado capital, corrígeme si me equivoco, la avaricia. Correcto. Porque además esas manos que estaban cortadas estaban delante de su cuerpo, entre las piernas, porque se encontró espatarrado, con una serie de billetes encima, manchados de sangre. Estaban las manos encadenadas, pero no con cadenas, sino con bridas, totalmente seccionadas y perfectamente seccionadas, aguantando una serie de billetes y monedas totalmente ensangrentadas de curso legal. Sabiendo quién era y lo que había hecho, está claro que esto está relacionado con la avaricia. Fantástico. La pregunta número 2 es ¿por qué tu compañero se interesó tanto por esta víctima en concreto? Sammy, en ese morbo terrible,
vio que aquí también había asesinatos con mensaje y cosas de ese tipo que hasta ahora solo había visto en series de televisión o en documentales de true crime de Estados Unidos, ¿no? Por decir un país. Y quizá en la escena del crimen recuerdo perfectamente como Gálvez me miraba como un bicho raro porque yo estaba muy interesado. Estaba incluso, podríamos decir, emocionado ante la situación y en algún momento Gálvez me dio un manotazo porque estaba sacando fotos con mi móvil. Bueno, pues la siguiente la saco. Una pista. Dale, Pepe. Porque está claro que no estamos en este hospital de campaña abandonado por arte de vivir bien loco, sino que diferentes pistas nos condujeron a este lugar y esta fue una de las que nos condujo a este sitio. ¿Quién era el periodista que sacó a la luz de los asesinatos? Yo creo fervientemente que fue Magda. Era una periodista de sucesos, un oficio que ya casi no tiene cabida. Sin embargo, en este diminuto periódico online tienen una crónica de sucesos enorme. Y fue la primera periodista que interconectó de alguna manera dos de los asesinatos diferentes. ¿Tú estás de acuerdo o quieres añadir algo más con lo que acabo de decir? No, me parece. Bueno, también te diría que esta periodista tuvo una breve y una fugaz carrera en televisión en uno de los programas de estos de por la noche, pero no tuvo mucho éxito y como que pasó a un segundo plano y ya se volcó directamente en su carrera periodística más que en el entorno mediático. Pues mira, voy a lanzarte, Óscar, la primera pregunta. ¿Qué sobrenombre dieron al asesino y por qué? Los miembros de ultraderecha del país rápidamente se agarraron a los sucesos y llamaron al asesino el asesino del Bozal. ¿Por qué? Porque todas sus víctimas, que no lo hemos descrito hasta ahora, pero todas sus víctimas tenían una mascarilla colocada cuidadosamente después del fallecimiento. Y claro, pues con toda la narrativa de que si el Bozal, que si tal, pues ya a la ultraderecha salieron medios diciendo que seguramente era alguien que estaba infeliz con las decisiones del gobierno, de los protocolos COVID y, bueno, tú sabes, ¿no? De todo lo que sale ahí en la red profunda. Y me acuerdo que Magda nos ofreció una pista que nadie nos había dicho. Nos dijo, mirad bien las escenas del crimen, hay algo común, las secciones. Está seccionado perfectamente, esta persona sabe lo que se hace. ¿No os habéis dado cuenta? Claro, Sammy se quedó mirándola y dije, joder, ¿y no tenemos un puto departamento de medicina forense que está para estas cosas? ¿Tiene que ser una periodista de 3 al cuarto la que nos ayude a esto? Miró a Gálvez, a ver qué decía en ese momento. Gálvez no quiso reconocer que la información era efectivamente fidedigna y auténtica, y como que desestimó un poco la ayuda de la periodista, pero en última instancia reconoció que ella tenía razón, aunque nunca se lo llegase a decir. Maravilloso. De esta manera, la primera pista, o una de las pistas, no tiene por qué ser la primera, que nos condujo a ese lugar fue vincular al asesino con alguien metódico y con cierta relación con la medicina de un modo u otro. Muy bien, y ahora entre los dos deberíamos redactar el primer titular que se... Eso está guay. Si estamos en físico, esto cogemos un papel en blanco y redactamos el titular grande de El asesino en serio, el primer. Pero Óscar y yo nos lo podemos inventar, así un poco el gran titular que hizo Magda y que nosotros leímos. Sí, yo creo que es algo así como el segundo asesino silencioso de España o algo así, ¿no? No sé. No, pero a mí me gusta el segundo asesino silencioso. Ni un bozal pueda callar su voz o algo de eso, ¿sabes? Algo de eso. Algo muy, muy metafórico, etcétera, etcétera, y cubriendo ese diario sensacionalista online. A partir de esto ya, el que sea además ahí un poco más dedicado podría incluso hacer una página de periódico falso con un artículo. Bueno, esto... Y no lo tiréis. Esto se queda en la mesa y posteriormente se guarda como pista que encontraron, porque esto lo podréis usar para un juego de investigación, repito, pero si hacéis la portada del periódico, hacedlo y se lo entregáis a los jugadores protagonistas en otro juego o os lo queréis de recuerdo. Vale, pues dejamos aquí la pista y pasamos a la siguiente. Esto fue la primera carta
Esto de cartas del asesino, misivas del asesino, está claramente inspirado en Jack el Destripador, que enviaba sus cartas desde el infierno, ¿no? ¿Qué extraña tinta, con qué extraña tinta estaba escrita aquella carta que llegó a la comisaría? A Sammy y a Galvez les empezaron a llegar cartas y lo recuerda perfectamente Sammy en una de esas cartas que llegó. Voy a decir que esta fue la primera carta que llegó a la comisaría. Recuerdo que le dieron a Sammy el sobre. Sammy lo cogió y vio que estaba acolchado, estaba como abombado y pesaba ligeramente. Cuando Sammy abrió la carta, recuerda perfectamente que esa tinta no era de bolígrafo ni de coña, ni era de lápiz ni de casualidad. Esa tinta estaba reseca y presentaba pequeños coágulos. ¿Esa tinta era sangre? Miró a Gálvez en ese momento y se la entregó. ¿Era sangre, Gálvez, o crees que era otra cosa? Esto no parece sangre, parece, y la huele, no tiene ese olor ferroso de la sangre, pero sí tenía una tonalidad parecida, ¿no? Poniéndolo así al trasluz, ves que tiene un tono un poco más marrón que de la tonalidad de la sangre y parece betadine. Así que evidentemente esto lo enlaza con un entorno farmacológico médico. ¿A quién responsabilizaba el asesino de los asesinatos que cometía? A la sociedad. La sociedad consumista y capitalista que solo piensa en su propia ganancia. Está claro que el asesino no era muy innovador en esto y quizá eso a Sammy le encantó cuando al final de la carta les daba recuerdos desde un lugar que, según decía, toda la sociedad acabaría visitando, que era el infierno. Esta carta se colocaría en otro montón, en mitad de la mesa, y ahora sacaríamos otra que no la vamos a jugar, pero quiero hacer un ejemplo de una cosa. Yo cogería esta carta, saca la Oscar, mira, otra carta de pista, pero yo la leo y digo, no me interesa, dale otro clic. No quiero evocar este recuerdo y lo dejaría este recuerdo en mitad de la mesa, creando un montón de recuerdos no evocados. Ahora le tocaría a Oscar y Oscar podría decidir si coger uno de mis recuerdos que he Vale. decidido no evocar o seguir indagando en el mazo de pistas. Es como un chaleco salvavidas, como un gancho que yo tengo ahí y no solo es improvisar, es yo sé que eso existe ahí y puedo meterlo cuando quiera porque sé que existo ahí. Y así seguiríamos sacando cartas. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuviésemos 4 cartas de pista que nos llevaron al lugar donde estamos, las 4 cartas del asesino que envió a la comisaría y las 4 víctimas de las 4 escenas del crimen. En ese momento, automáticamente se termina la partida. Pero los detectives tendremos que hacer un ejercicio, que es cómo las pistas, las víctimas y las cartas del asesino nos condujeron a ese hospital de campaña donde estábamos viendo al asesino en serie. Con lo cual, lo que estamos haciendo es un ejercicio de construcción de un caso que tiene todo el sentido porque en vez de hacer una persona a la aventura, la estamos haciendo 2 a la vez. Y resolveremos la carta de desenlace. ¿Quieres que la resolvamos para poner un ejemplo? Yo la enseñaría así para que se vea. Perfecto. Desenlace, hay 5 diferentes y este caso en concreto atrapamos al asesino. Uno o varios miembros de la familia de uno de vosotros muere. Acabáis con la vida del asesino. ¿Por qué el asesino se ha vengado de uno de vosotros? ¿Cómo habéis acabado con su vida? Fin. Esto lo narraríamos los dos a la vez. Simplemente yo recuerdo... Bueno, recuerdo no, claro que no. Esto lo vivo en primera persona, como Sammy, imbuido por la adrenalina del momento, sale corriendo y sin consultar a Galvez, sale hacia él. Intento derribarle. Todo esto lo ve Galvez en la lejanía, como si fuese un Galvez, cámara de una película. Galvez está paralizado, no solo la irrupción de su compañero que se ha lanzado a aplacar al asesino, sino porque ese grito que hemos escuchado antes, que cortaba el silencio del lugar, lo ha reconocido como su hermano, que era el último de la familia cercana que quedaba impotente. Lo único que puede es ver como Sammy placa al asesino y lo inunda en un mar de puñetazos y hasta que su cara no es nada más que una pulpa. Y haciendo un salto hacia adelante, vemos como una celda se cierra y Sammy queda metido dentro por homicidio. Y Y Galvez por malversación de fondos. fantástico. por policía corrupto que en el pasado había hecho la vista gorda con otras cosas que, bueno, que si tuviésemos más tiempo, pues habríamos desarrollado más, ¿no? Pues
Ya está, esto es el juego Buddy Cop con muchísima más tela que cortar de la que hemos visto aquí. Y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña muestra y que os anime voy a quitar esto ya, que os anime a probar el juego y a darle vuestro toque personal. Esto hemos jugado, para que os hagáis una idea, hemos jugado 4 cartas. Quiero decir, en una partida media pues, se pueden jugar hasta 22 cartas. Entonces, bueno, que aquí tenéis el juego, un juego para recrear una historia de investigación. Si os gustan los true crime, si os gusta el cine negro, si os gusta el género policiaco, yo creo que os podrá encajar. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Llevaos esta antorcha para el camino, que hace frío, y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.